Bueno, buenos días. Gracias por estar para nosotros. La verdad que es una mañana muy importante por la presencia de ustedes y por el lujo de estos tres amigos. Son parte de la casa, así que no van a necesitar mucha presentación, todos los conocen. Me parecía muy importante y también para todos los que nos están escuchando y viendo, y además esto lo vamos a grabar, así que lo vamos a compartir, si Dios quiere, con muchas personas. Vamos a empezar esta mañana y esta semana y esta charla con la presencia del Señor, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Siento que hay momentos como un antes y un después en la historia de la Iglesia, y también podemos decir en la historia de la congregación, de los Christian Brothers y del Colegio Cardenal Newman. Creemos realmente, estamos viviendo un momento único donde se han dado una cantidad de cosas que uno puede decir, ¿son casualidades? Yo creo que no, creo que ustedes van a coincidir conmigo, hay causalidades. Muchas veces uno ve la mano de Dios con mucha claridad y son momentos donde creo que el Señor nos interpela y nos está diciendo cosas que tenemos que justamente nosotros tratar de escuchar, y no solamente escuchar sino actuar. Bueno, le agradecemos, Marcos, te agradecemos mucho porque esta imagen fue muy emocionante cuando la vimos en la semifinal y en la final de rugby. Brother Berg me decía en ese momento, hicimos que venga a la final porque nos parecía una persona, los que no lo conocen que están acá, fue director del colegio 18 años, y una persona que creo dentro de la congregación podríamos decir un verdadero maestro, un hombre muy sabio, un hombre que justamente sabe escuchar lo que Dios nos está diciendo. Y ese día, el día de la final, él llorando concretamente, de emoción, me decía, no solamente estoy llorando de alegría por la copa, digamos, que a todos nos puso muy felices, sino porque algo nuevo están haciendo. Y me parece que de esto se trata, algo nuevo están haciendo. Y estamos viviendo muchos nacimientos donde ojalá que como comunidad sepamos escuchar, leer, agradecer y responder. Pues no nos podemos quedar en una tribuna mirando y aplaudiendo y diciendo qué lindo momento estamos viviendo. Creo que Dios nos está interpelando, creo que Dios nos está pidiendo respuestas. Y voy a cerrar porque queremos escuchar a estos tres grandes que hoy nos van a compartir y nos van a ayudar a reflexionar. En la última carta apostólica, el Papa León XIV nos está poniendo la vara muy alta. Y creo que tenemos que escucharlo. En primer lugar, nombra doctor de la Iglesia a John Henry Newman. La Iglesia no tiene tantos doctores, por su contribución excepcional a la teología, a la doctrina y a la espiritualidad cristiana. Él menciona en esta carta también a otros santos como Marcelino Champagnat, Don Bosco, La Salle, hombres que han contribuido y concretamente además lo está nombrando patrono de la educación católica a John Henry Newman. Y yo quiero cerrar con esto porque lo ata a lo que estamos viviendo. Ustedes estarán escuchando ruidos por la obra que se está haciendo justamente en un lugar central, que era la residencia de los Brothers, donde ellos vivían, que hoy ya no están viviendo ahí. La realidad nos queda un solo Brother Thomas, que vive acá a pocas cuadras. Pero quiero leer esto porque se conecta. Donde era la residencia va a ser un hub de ciencias, arte y tecnología. Y que nosotros estamos pensando, acá hay miembros del board, del instituto y arquitectos, es la conexión con la capilla, la biblioteca y este hub. La comunicación entre la fe y la ciencia, la fe y la razón. Y León justamente dice, la cuestión de la relación entre la fe y la razón
no es un capítulo opcional. La verdad religiosa no es solo una parte, sino una condición del conocimiento general. Estas palabras de John Henry Newman, a quien en el contexto del jubileo del mundo educativo tengo la gran alegría de declarar copatrocinador de la misión educativa de la Iglesia junto a Santo Tomás de Aquino, son una invitación a renovar el compromiso con un conocimiento tan intelectualmente responsable y riguroso como profundamente humano. A esto estamos llamados como colegio, a esto estamos justamente con todo el equipo de directivo haciendo un trabajo de transformación de nuestra propuesta educativa cristiana, católica. Así que agradecerles, sumarlos para que este desafío no va a ser solamente de unos pocos, sino de una comunidad que tiene que dar respuesta a esto. Así que bueno, agradecerles mucho, Inés, gracias por estar esta mañana, creo que no necesita mucha presentación. Frankie Bastita es exalumno, filósofo, trabajó muchos años, desde que después de Brother Paul se formó el equipo de pastoral, ahí estuvo Frankie desde los inicios, la verdad que es una alegría, Frankie, tenerte de vuelta acá en tu casa, esta es tu casa, y Andy, la verdad, otro exalumno, teólogo, la verdad, hoy capellán de la Asociación de Exalumnos, estamos trabajando muy cerca y también creo que con muchos proyectos que esto creo que es una gran oportunidad para trabajar cada vez más juntos, club, colegio y exalumnos. Bueno, gracias y vamos adelante, y vamos a pedir rezar todos juntos un Padre Nuestro para que realmente el Señor nos ilumine en esta mañana. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. John Henry Newman, Beato Edmundo Reis, y que viva Jesús en nuestros corazones, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Buen día. Comienzo yo presentando un poco la figura de John Henry Newman. Si hubiera que ponerle un título, maestro de vida. Newman fue un gran pensador, pero lo que creo que más inspira, o al menos a mí más me inspira, es su vida, su biografía. Es un estímulo, me ha acompañado desde más o menos los 16 años y vamos a dejar que él mismo nos diga cuál es el hilo conductor de toda su trayectoria. Vivió casi 90 años, nace en 1801, muere en 1890, la conversión, el paso del anglicanismo al catolicismo se da prácticamente a la mitad, en 1845, y cuando él decide cuál es su epitafio significa sobre la tumba, es esa inscripción sepulcral que a menudo resume una vida. La particularidad de Newman es que él mismo escribe su epitafio, no es otra persona la que trata de resumir su vida, sino que él mismo dice, ¿qué palabras quiero que estén sobre mi tumba? Y ahí una inscripción latina que vamos a traducir dice, desde las sombras y las imágenes hacia la verdad. Repito, desde las sombras y las imágenes hacia la verdad, o sea, una transición. Hay una cierta inspiración platónica, recordarán ustedes la alegoría de la caverna, el paso de las sombras a la luz. Es decir, que Newman ha entendido su vida como una progresión, como una búsqueda de excelencia, de plenitud. Las sombras pueden entenderse en sentido intelectual, pero también moral. Y Newman era una persona que integraba mucho. Para él, sentimiento, afectividad y razón iban muy de la mano. Por eso nosotros no tenemos que separar lo que él vivía y lo que Cristo quiere que vivamos de manera integrada.
Y también este paso de las sombras a la luz tiene un eco bíblico, como si dijéramos, el Antiguo Testamento son las sombras, son imágenes, figuras más difusas, el Nuevo Testamento ya es una imagen mejor delineada y la verdad, la luz plena, está en el más allá, en el cara a cara con el Padre. De manera que esta tensión, esta progresión, es un poco lo que Newman entendió era el leitmotiv, ¿no? El hilo conductor de su vida. Y hay una frase muy famosa de Newman que en cierto sentido resume esto, que él dice: en un mundo superior es de otra manera, pero acá en la tierra vivir es cambiar y ser perfecto es haber cambiado con frecuencia. Muchas veces se usa esta expresión para justificar el cambio por el cambio mismo, pero ya vimos que para Newman cambiar siempre es en orden a la verdad, a la autenticidad, a la luz. Y es muy curioso que esta expresión aparece muy cerquita de otra que es menos conocida y dice así: la santidad antes que la paz y el crecimiento como única evidencia de la vida. Empecemos por la última, el crecimiento como única evidencia de la vida. Lo que está muerto, inmóvil. En cambio, lo que tiene vida, madura, se desarrolla, despliega y crece. Crece en orden al bien, a la verdad, a la belleza, pero crece. Ahora, fíjense lo que había dicho antes, la santidad antes que la paz. La paz entendida como compromiso, como bienestar, como aburguesamiento, como acomodarse. Newman conocía muy bien todas esas tentaciones. Cuando uno se sumerge en su vida, descubre que sus desafíos eran realmente los nuestros. Por ahí Frankie diga algo, pero él vivía tensionado entre un mundo hiperracionalista y un mundo hiperemotivista, más o menos lo que nos pasa a nosotros. Y él vivía en un mundo donde cada uno quería elegir su verdad. Por eso él hace este trayecto constante de buscar. Y como toda persona, no fue lineal su itinerario, pero sí fue consistente. Y asumía el costo de esa búsqueda y de ese encuentro con la verdad. Y a mí, y creo que a mucha gente, es lo que más conmueve, que él estaba con la verdad, que no es una cosa, sino que es una persona, Jesús, yo soy la verdad, y si eso implicaba pérdidas, las asumía, porque sabía que ganando a Cristo ganaba todo. Tuvo el desprecio de su propia familia, tuvo el desprecio de sus amigos, tuvo que perder la reputación, que la tenía y muy grande en la Universidad de Oxford, y para colmo, cuando pasa el catolicismo, los católicos, en vez de recibirlo con los brazos abiertos, lo miran con desconfianza. Quedó como un paria en un fuego cruzado, y así durante décadas. Solo al final de la vida le llega un cierto reconocimiento. Por eso digo que es admirable esta persona, fiel a su conciencia, y ahora me voy a meter en ese capítulo, que también ha cumplido, y esto también es algo providencial, el lema de nuestro colegio, el certa bonum certamen, el lucha la buena lucha, que en la cita original de San Pablo es lucha la buena lucha de la fe. Él luchó por su conciencia, por la verdad, y atravesó muchas dificultades. Respecto de la conciencia, él hace un eje de este tema para presentar el vínculo con Dios. La conciencia es la voz del Señor que habla en mí y yo reconozco que no me valida en todo. Sí, a veces me aprueba, pero muchas veces me reprocha, me interpela. ¿Qué es esta voz que está dentro de mí, pero a la vez se desdobla de mí?
Y para que vean la importancia que tiene Newman en este capítulo, cuando la Iglesia reunida en concilio universal, en concilio ecuménico, en el Vaticano II, tuvo que hablar de la conciencia, Gaudium et Spes 16, usa palabras prácticamente calcadas de Newman. Es decir, el que ha leído a Newman y lee lo que la Iglesia universal tiene que decir para la conciencia, dice, lo sacaron y lo pegaron. Pero acá de vuelta hay que esquivar la tergiversación, la manipulación del pensamiento newmaniano. La conciencia no es el subjetivismo, está en mí, es verdad, sino como les decía antes, la santidad antes que la paz, el crecimiento, la evidencia de la vida. Y él dice explícitamente en una famosa carta al duque de Norfolk que la conciencia no debe ser el derecho a hacer lo que me plazca, porque si la conciencia tiene derechos, y es bueno defenderlos, es porque a la vez tiene deberes y es justo hacerse cargo. Entonces ya, quizás entrando en la fase final de mi breve presentación, quiero decir dos cositas. La primera, esta pasión por la verdad le llega a Newman a eso de los 15 años. Él lee a un autor, Thomas Scott, y fíjense cómo habrá influido este autor que él dice, a él prácticamente le debo mi alma. ¿Qué dejó Thomas Scott en Newman? La pasión por la verdad. Y dice literalmente, seguir la verdad donde quiera que me lleve. Es impresionante ver cómo un adolescente de 15 años puede abrazar con tanta pasión una convicción vital que lo lleva al último suspiro de su vida. Y ahí, ¿qué ocurrió a los 15 años? Él dice, asumí la verdad de un credo definido. Es decir, que la religión involucra ciertamente el sentimiento, pero que no es mero sentimiento. Es lo que tradicionalmente en el campo newmaniano se llama como principio dogmático. El dogma en la calle suele tener mala prensa como algo intolerante, como algo intransigente, pero el dogma, para el cristiano, es una verdad sólida sobre la cual yo puedo seguir construyendo. Es una verdad sólida en la que puedo hacer pie y apalancarme. En última instancia, todos vivimos de dogmas hasta en las cosas más placenteras. Cuando nosotros vamos a jugar al fútbol, hay dogmas. La pelota no se agarra con la mano. La línea de cal dice que estás adentro o afuera. Eso es un dogma. Y si a vos te corre en el arco, ya no es divertido, porque no podés jugar. Entonces Newman entendió que en la vida en general y en la vida religiosa particular hay dogmas que son precisamente los que nos permiten vivir mejor. Voy terminando entonces, porque cuando a él lo hacen cardenal, escribe, medio a las apuradas, un pequeño discursito por la brevedad, pero alta densidad del discursito, donde dice, me alegra decir que me he opuesto desde el comienzo a un gran mal. Durante 30, 40, 50 años he resistido con lo mejor de mis fuerzas al espíritu del liberalismo en religión. El liberalismo religioso es la doctrina que afirma que no hay ninguna verdad, que un credo es tan bueno como el otro, y que esta enseñanza es la que va ganando solidez y fuerza diariamente. Hago una pausa. Un credo igual al otro. Él dice, esto está creciendo, y nosotros sabemos que fue creciendo. Fíjense que cuando él quiere hacer un resumen de su vida, dice, esta fue mi bandera. Defender a Cristo, defender la verdad revelada, que es amor. Sin duda, calculo que acá tanto Inés como Frankie van a profundizar, y si no en el diálogo. Pero esto es lo que Newman quiere decirnos. Y por último, él no siguió la luz como un hombre heroico, titánico, era un hombre
muy sensible, muy frágil en muchos aspectos, que no ocultaba su fragilidad. Lo lindo de Newman es, para mí, repito, no tanto leer sus libros de doctrina, de teología, que son buenos y densos, sino entrar en el Newman que reza. Ustedes saben que cuando alguien te comparte su manera de rezar, te está abriendo el corazón. Y cuando uno ve cómo Newman reza, es una persona delicada, sensible, frágil, pero que se pone en manos de Dios. Entonces termino con esta anécdota. Newman tendría unos 32 años, está de viaje por el Mediterráneo y cae enfermo. Parece que va a morir. Empieza a delirar y entre delirios dice: yo no voy a morir porque no he pecado contra la luz. Y repite: no he pecado contra la luz. Y cuando él hace una especie de retrospectiva de ese momento, dice: yo no entiendo por qué dije eso y no termino de entender qué significaba. Lo cierto es que él, como si fuera partiendo de un estrato profundísimo, repite: yo no he pecado contra la luz. A mí realmente me conmueve que un hombre pueda decir, con más o menos conciencia: yo no he pecado contra la luz, yo no traicioné mi conciencia, mi identidad, yo no traicioné a mi Señor. Y como si esa certeza le dijera: vos vas a salir adelante porque tenés una misión. Y poco después, apenas se recupera, compone ese famoso himno, poema, oración: Lead kindly light, guíame luz bondadosa, benigna. Les voy a leer nomás las 2 estrofas y como detalle autobiográfico, recuerdo que una vez un hermano mío estaba muy enfermo, le agarró una ACV, fue un día muy largo y me voy a dormir y estoy en la cama. Lead kindly light, amid the encircling gloom, lead thou me on. Guíame, luz bondadosa, entre las tinieblas que me rodean, guíame más. Newman es un maestro de vida y es un maestro de oración, y realmente cuando uno se acerca a él encuentra una personalidad fascinante con la cual vale la pena hacer el camino. Wow. A mí me toca intentar, yo no soy especialista en Newman, sino una enamorada de Newman, de su vida, de su proceso, de su espiritualidad. Y bueno, justamente voy a hablar de intentar acercarnos, vislumbrar algo acerca de la espiritualidad de Newman. Y recién Andy hablaba de cómo al final de su vida él es reconocido por la Iglesia Católica y nombrado por León XIII cardenal en 1879, 11 años antes de morir, ya en su etapa de madurez católica y humana, por supuesto. Y él elige "el corazón habla al corazón", que es una frase que está desde el comienzo de su vida y que es como el corazón de su espiritualidad. El corazón habla al corazón, es la experiencia que él había tenido y también inspirada en otros grandes santos que fueron también inspiraciones para él, como San Francisco de Sales o San Felipe Neri. El corazón habla al corazón. Él había tenido de niño, ya era una persona con una espiritualidad muy, muy delicada, muy sensible, y esta experiencia de los 15 años lo marcó. Él tuvo la experiencia de un encuentro con Dios y que él, de repente, él dice en su diario que la existencia de Dios y la inmortalidad del alma fueron para él tan ciertas como 2 más 2 son 4, como algo que lo marcó. Dice, para él fue, sigue diciendo, fue una conversión total de su corazón.
A mí me gustaría resumir la espiritualidad del Newman, por encontrar algo que nos ayude, como en 5 grandes frases, claves. Uno es esta: el corazón habla al corazón. Y eso encierra todo, encierra primero esta noción de la conciencia. Él escribe en esta carta al duque de Norfolk en el año 1870, como también una defensa que hace para expresar qué es para él la conciencia, que no es hacer lo que quiero, sino que es de verdad escuchar esta voz que Dios habla desde la conciencia, en lo más profundo del corazón. Y él va también a escribir un ensayo muy, muy importante que se llama La gramática del asentimiento, donde él explica que lo que es la verdad, desde decir algo que es nocional, Dios existe, Dios es amor o debo perdonar, que son verdades que uno puede asentir con la razón, pero que no es lo mismo que asentir desde la realidad, él llama sentimiento real, que es desde la experiencia, es cuando esa verdad toca el corazón. Entonces él considera que tanto el anuncio del Evangelio como la prédica o la educación tiene que ser de un corazón que arde a un corazón que escucha, que solamente así se transmite la fe, que no es dar ideas o cosas abstractas, que si Dios es amor tiene que haber una experiencia de encuentro con Cristo, de amor con Cristo, que lleve a la persona a vivir el amor, que si es debo perdonar, eso tiene que traducirse en las obras. Y ahí se junta con la espiritualidad de Edmund Rice, porque Edmund Rice es una espiritualidad encarnada en el servicio y Newman es una espiritualidad encarnada, como que los dos sienten que tiene que tocar el corazón, que si no toca el corazón no transforma, y la verdad transforma. Entonces todo lo que dice sobre la conciencia es algo pues la fe no es un sentimiento, es un asentimiento, que toca y la unión de la cabeza con el corazón. Y después la verdad vivida, que esta verdad, que para él la luz y la verdad fueron como, lo tocaron profundamente con esta luz que tuvo en su conversión, después ya como sacerdote anglicano, y esta pasión por la verdad que lo tuvo desde chico. Él nació en un ambiente anglicano muy severo, pero esta pasión por la verdad fue desde muy chico. Entonces esta verdad tiene que ser vivida, tiene que ser irradiada, que va a ser también una de sus grandes oraciones. Y después la confianza en la providencia. Esta experiencia que mencionaba Andy como sacerdote anglicano que había ido a Roma porque ya estaba como estudiando la tradición de los padres a él lo movía la pregunta. Él se preguntaba el cómo hacer, el qué hacer, y una de las grandes preguntas era si la iglesia anglicana era la iglesia verdadera, y eso a él se daba cuenta que él había leído muchos teólogos anglicanos, pero que no había hecho un estudio profundo. Entonces lo mueve ir a Roma y tiene esta experiencia de fragilidad, de incertidumbre, de abandono, varado en medio del mar, sin viento, y en medio de este abandono hace una rendición total a la confianza en Dios. Él se confía a Dios, guíame, dulce luz, y algo que va a ser también característica de su espiritualidad, que es como que la confianza que Dios, que no hay que ver todo, que Dios nos guía paso a paso, y que este crecimiento, este desarrollo orgánico, tanto de la doctrina como de la persona, está llevado por Dios, que hay que confiar en Dios. Él lo vive como algo paso a paso, o sea, esta confianza radical en la providencia. Y después el concepto de santidad. La santidad es forjar el carácter, es educar la conciencia, y la santidad es la unión con Dios. Es la unión con Dios y que esto se irradie. Son como estos 5 claves: corazón habla corazón, la conciencia, la verdad vivida, la confianza en la providencia y la santidad. Es mucho más, pero podríamos decir algo así, por un lado. Pero después, cómo esto se vivió en el mismo Newman. Y a mí me gusta
hacerlo como en 3 noches. Una primera noche fue esta, en medio del mar varado, que fue como la noche de los sentidos, por así decir, que es el sentir frágil, vulnerable. Había estado a punto de morir gravísimo, después se quedó varado sin barco 3 semanas, después un pequeñísimo barco que se quedó varado en medio del mar. Fue algo muy, muy terrible, y en medio de esto hace esta rendición a la confianza en Dios. Pero después vuelve a Oxford y él era el predicador, era encumbrado, un prestigio enorme entre los universitarios, era lo mejor que había dentro del anglicanismo. Realmente tenía mucha reconocimiento, mucha fama, pero él, al estudiar los padres, empezó a sentir como esta pregunta y esta duda que lo llevaba cada vez más a confrontarse, y no le convenía, porque él empezó con dudas, con muchos temores, y ahí fue la noche de su conciencia, la noche que fue una noche doctrinal, porque él se planteaba y fue con dudas, con temores. Si él seguía a fondo esto, corría peligro de que iba a reconocer que la Iglesia Católica era la verdadera, y él no quería irse del anglicanismo, pero sentía que la verdad lo estaba llevando a eso. Y en un momento lee un libro, y ahí León I, pues son los leones, están también acá en Newman y en el colegio y en Newman. Él se encuentra con una frase que que mientras era Papa León I, el Concilio de Calcedonia, habían tomado un concilio contra cristológico muy importante, pero era una frase que San Agustín había utilizado en otro cisma contra los donatistas, y él era Pedro habla por boca del león, salió, porque León I había dicho claramente que Jesucristo tenía 2 naturalezas y una persona. Bueno, era algo cristológico, y finalmente en el concilio se declara que León I tenía razón, y que esta frase de San Agustín, que el juicio seguro lo tiene la Iglesia Universal. Cuando Newman escucha esta voz, esta frase de San Agustín, y que se la había agarrado León I y que la había tomado el Concilio de Calcedonia, dice: esto es así, la continuidad la tiene la Iglesia Católica, reunida en concilio, es garante universal cuando hay una duda, cuando hay un cisma, cuando hay algo local, y empieza a ver que la Iglesia anglicana había nacido de un cisma local, que entonces no tenía esta continuidad apostólica. Imagínense el drama para él. Entonces él se empieza a preguntar si tiene validez lo que enseña, si tiene solidez, que él tenía que empezar a decir lo que él estaba viviendo. Bueno, censurado por Oxford, terrible. Deja entonces Oxford, se va, y viene esta gran noche, que es la noche en Littlemore, en las afueras de Birmingham, que en compañía con otros compañeros ahí. Pero la frase que él pone dice: sentí que moría, que ya no tenía lugar en la iglesia anglicana. Esta frase que lo había atravesado, pero que él no podía no seguirla. Una espada me atravesó, decía. Bueno, fue una muerte hasta que finalmente 3 años después le pide un pasionista, al Domenico Barbieri, que lo reciba en la Iglesia Católica. Y ahí fue, dice, seguía la verdad donde quiera que fuera. Y dice: la paz me vino cuando me dejé de resistir. Pero bueno, como decía recién Andy, fue terrible porque sospechado, pero defenestrado por los anglicanos y sospechado por los católicos. Así que él vive estos después 45 años como católico, como de a poquito. Después es llamado a Irlanda para crear la universidad, y ahí encuentra y empieza a formular sus grandes obras, y sobre todo escribe su autobiografía, donde él cuenta su conversión con una sinceridad. Yo les recomiendo que la lean porque es tan conmovedora, y la capacidad de escribirlo es muy parecido a las Confesiones de Agustín. Es algo increíble cómo cuenta su propia autobiografía. Dice que
que nosotros tenemos que animarnos a escribir lo que nos pasa, llevar lo que nos pasa y llevarlo al Señor. Y yo elegí como algunas oraciones que me parece, para terminar, que son como muy, muy, muy lindas. A ver si las encuentro acá, pues las tenía en el iPad. Que acá, que son como dice que es: la conciencia es el primer vicario de Cristo. Estas frases: Dios me ha creado para un servicio particular. Esto de la misión que decía, él sabía que tenía una misión, y que todos tenemos una misión, algo muy particular, que Dios guía al alma paso a paso, que la fe es un asentimiento interior a la verdad. No pidamos ver el camino entero, sino dar el siguiente paso. Y que el amor perfecto tiene su raíz en el sacrificio, en las lágrimas, que no tengamos miedo a estas lágrimas, que para llegar a la verdad cuesta. Y después dice que podemos descansar en la voluntad de Dios si entregamos todo nuestro corazón. Va a decir así: mi Dios y mi Señor, haz que yo descanse en tu voluntad, que no busque lo que es grande, sino aquello que tú quieras para mí. Dame un corazón humilde que se contente para conseguirte paso a paso. Después, en esta oración de confianza: toma mi corazón, Señor, y hazlo semejante al tuyo. Purifícalo de todo miedo, de toda dureza, de toda resistencia, que yo pueda oír tu voz dentro de mí y amarte con todo mi ser. Después, esto todo sacado de sus sermones. Señor, tú sabes lo que es mejor para mí, yo nada sé, tú lo sabes todo, tú me amas mejor de lo que yo me amo. Guíame, úsame, haz de mí lo que quieras. Dame un corazón en paz, abierto a tu verdad, firme en la fe, sereno ante la duda, humilde ante el misterio, alegre en el servicio y siempre unido a ti. Y después, lo último, y ya le paso el micrófono a Frankie, su oración, que va a ser lindo, Frankie, que puedas, que es como, ya está en su madurez, ya anciano, que resume este deseo de ser luz para los demás, de irradiar a Cristo. Hizo el lema cardenalicio: el corazón habla al corazón. Esta oración de irradiación. Y después, cuando ya estaba en su lecho de muerte, acompañado por sus compañeros del oratorio de San Felipe de Neri, él llegó a decir: Dios es mi felicidad. Dios es mi felicidad. Y después alcancé la paz. O sea, los testimonios es que se murió ya de anciano, pero con una luz, con una paz, con una tranquilidad, y habiendo elegido este epitafio que recién mencionó Andy. Entonces yo creo que para nosotros hoy, que venimos también con esto, vale hacer lo que quiero, con esta confusión acerca de lo que es la verdad, el saber que de verdad, cuando vamos al corazón, ahí encontramos en este núcleo íntimo, como dijo el Concilio Vaticano II, en el núcleo más íntimo del hombre, allí habita Dios y Dios nos habla, es escucharlo. Entonces, ¿cómo educar, cómo hacer para escuchar y para saber que Dios nos guía, confiar en Dios? Newman es un maestro, y qué grande que acá en el Newman esté tan unido a la espiritualidad de Edmund Rice. Bueno, buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias a mis compañeras de mesa por esos testimonios y esas palabras. Yo justamente voy a agarrarme de algo que dijo Inés recién al final,
que es esta oración que la Madre Teresa eligió para su congregación y que rezan todas las mañanas antes de salir a misionar. Irradiar a Cristo se llama, ¿no? Y yo la vi por primera vez en una misión en el año 98, febrero del 98, con el brother Paul Keohane. Era la primera misión que organizaba Paul en el colegio. Y estaba impreso ese cartel grande y lo leíamos todas las mañanas antes de salir a misionar, ¿no? Y abajo decía John Henry Newman, ¿no? Después, hace poquito me enteré que una parte importante de la oración es efectivamente de Newman, y la vamos a leer en un ratito. Pero me quería quedar con el impacto que me producía leer esa oración ante... Algunos estaban ahí, ¿no? Marquito seguro. Estaba en esas misiones en ingeniero juergo, como le decía Brother Paul. Y dice: Señor, ayúdame a esparcir tu fragancia donde quiera que vaya, inunda mi alma de espíritu y vida, ¿no? Y para mí era un momento muy especial, pero lo que quiero recordar ahora es cómo para mí el Brother Paul encarnaba lo que esa oración decía. Porque para mí era una inspiración para salir a misionar con sentido y conectado con Dios o con Jesús, pero esto yo lo veía encarnado muy claramente en Paul. Él irradiaba el perfume de Jesús. Digamos, toda su vida hablaba de Jesús sin necesidad de hablar sobre él. La forma en que escuchaba, la forma en que se acostaba en el piso como cualquiera de nosotros, se bañaba con agua helada y los gritos se escuchaban por toda la escuela. La forma en que atendía a los que venían, se habían enfermado con alguna peste o alguna cosa, se agachaba para escuchar. La forma en que rezaba, ¿no? Recién decía Inés y Andy sobre la forma en que Newman rezaba. La forma en que Paul se sentaba y se ponía a rezar, decías, con todo esto, yo decía, yo quiero eso, yo quiero quedarme acá y yo quiero ser así, ¿no? Pensaba yo, cuando me acordaba de estas cosas, ¿qué imagen más poderosa de la educación podemos tener que esta comunicación de vida entre dos personas, o más de dos, en este caso? Y es lo que dice el cardenal Newman sobre la educación, ¿no? Y él lo llama, que es el primer puntito, voy a hablar de 3 puntitos, ¿no? La influencia personal. Eso es lo que educa, dice Newman, ¿no? El impacto que produce la persona sobre la otra persona, ¿no? Y voy a ir leyéndoles textos de él, porque escribe tan maravillosamente bien que me gustaría leerlo y comentarlo brevemente, y después también en la parte de preguntas lo haremos juntos, ¿no? El primer texto dice así: al corazón se llega comúnmente no por la razón, sino por la imaginación, por las impresiones directas, por el testimonio de hechos y de sucesos, por la historia, por la descripción. Las personas nos influencian, las voces nos hacen derretir, las miradas nos subyugan, los hechos nos inflaman, ¿no? Es muy impactante, ¿no? Uno diría, sí, bueno, son las tendencias nuevas en educación, ¿no? Este señor está escribiendo en el siglo XIX y está retomando una tradición educativa de la antigüedad, donde vida y teoría estaban perfectamente unidas y donde el maestro era maestro de vida, tan como era maestro de enseñanza, digamos, ¿no? Es muy impactante esta cuestión de la conexión personal, ¿no? Sin la cual no hay verdadera educación. Puede haber información transmitida de una cabeza a la otra, pero como sabemos y podemos recordar, los maestros, las maestras que recordamos de nuestra infancia, de nuestra adolescencia, no eran necesariamente los más eruditos, los que más clara la tenían en cuanto a información, sino los que lograron conectar con nosotros, los que lograron transmitirnos una pasión, los que lograron sembrar en nosotros el asombro, la sorpresa, ¿no? De esto es de lo que habla Newman, ¿no? El segundo texto dice así: respondo que la verdad se ha aceptado en el mundo, esa verdad de la que nos hablaba Andy también,
e Inés, no por su carácter de sistema, ni por los libros, ni por la argumentación, ni por el poder temporal que la apoyaba, sino por la influencia personal de quienes dieron testimonio de ella, tal como lo he explicado, siendo a la vez maestros y modelos de la misma. Entonces, Newman nos habla de una educación que no es transmitir datos, digamos, sino que es encarnar ideas, encarnar ideales y comunicarlos desde la propia vida. El segundo punto en el que me quería detener es el tema de la educación integral. Otra vez, cosa que pensamos que es un hallazgo de la pedagogía de las últimas décadas, y que Newman predicaba muy abiertamente, continuando una tradición de las artes liberales que era medieval y antigua, digamos, ¿no? Que él aprendió en la Universidad de Oxford, de hecho, ¿no? Que es una universidad medieval. Bueno, y esta educación integral entonces implica, de vuelta, no transmitir como compartimentos estancos un montón de disciplinas o materias, sino acompañar a los alumnos a desplegar todas sus dimensiones humanas, ¿no? Fíjense qué impresionante la forma en que lo describe Newman en este pasaje, donde habla de el asombro como el motivo para el aprendizaje, que también es un tema clásico, la unión de la emoción y la razón, la teoría y la práctica. Dice esto: el artista, está hablando del alumno, ¿no?, le pone delante la belleza del aspecto y la forma. El poeta, la belleza de la mente. El predicador, la belleza de la gracia. Luego también la inteligencia posee su belleza. Esto es muy lindo, ¿no? Y hay quienes tienden a ella. Abrir la mente, corregirla, refinarla. Le gustan mucho las enumeraciones, es una estrategia retórica eso. Posibilitarle el conocer y asimilar, dominar, gobernar y usar su conocimiento para darle poder sobre sus propias facultades, diligencia, flexibilidad, método, exactitud crítica, sagacidad, recurso, talento discursivo, expresividad elocuente. Imagínense si tuvieran esto nuestros alumnos. Son objetos tan comprensibles como el cultivar la virtud, si bien al mismo tiempo son absolutamente distintos de ello. Acá aparece algo muy interesante que Andy mencionaba, esta ambigüedad entre la razón y la emoción, entre lo público y lo privado, que era muy común en la era victoriana en la que Newman vivía, y a partir de la modernidad se vuelve lamentablemente una característica común del pensamiento. Y Newman, sin embargo, trata de zanjar ese abismo entre la formación intelectual abstracta y la vida, la virtud, la fuerza, el sentido de la vida, ¿no? No siempre es fácil esto, ¿no? A veces educamos la mente, pero no el corazón, y a veces al revés, ¿no? No es fácil bajar de la cabeza al corazón, como dice uno de los lemas de pastoral del colegio, ¿no? Unir la cabeza al corazón, ¿no? Pero es importantísimo para una educación integral y verdaderamente humana. Newman se detiene también en este tema de esta educación integral sobre la importancia de las humanidades. Lo que llamé artes liberales, hoy día se llaman las humanidades, la historia, la literatura, la retórica y otras disciplinas que forman el espíritu, digamos así, y que hoy día lamentablemente están muy denostadas. No es solo en Argentina donde el tema es crítico, pero también a nivel mundial. La valorización de las humanidades, con el avance de la tecnocracia, de la tecnología aplicada a la educación, etc., es tremendo, digamos. La voz de Newman se levanta como una especie de advertencia profética, podríamos decir, porque él ya está viendo las consecuencias nefastas de reducir la educación en humanidades. Por lo tanto, la educación del espíritu, de la libertad interior, de la capacidad de dominar las propias facultades, de discernir críticamente lo que es verdadero y de lo que no es. Imagínense ahora, si Newman hubiera conocido la inteligencia artificial, las redes sociales, o sea que su advertencia vale hoy más que nunca, ¿no? Y acá habla sobre dejar de lado la literatura. Creo que nos va a sonar a todos esto, ¿no? Sobre todo con nuestros jóvenes, ¿no?
proscriban, dice, ¿no? Es un desafío, ¿no? No digo meramente autores particulares, obras particulares, pasajes particulares, sino la literatura secular como tal. Excluyan de sus libros de clase todas las amplias manifestaciones del hombre natural. Este es el hombre del mundo, digamos. Y esas manifestaciones están esperando, para beneficio de su alumno, en las redes sociales, no, a las puertas mismas de su aula, en una sustancialidad que vive y respira. Ellas le saldrán al encuentro allí con todo el encanto de la novedad, imagínense, ¿no? Y con toda la fascinación del genio o de la amabilidad. Habrán triunfado solo en esto, en hacer del mundo su universidad. Podríamos agregar el mundo virtual, su universidad, ¿no? Entonces Newman dice, no, acompañar a los jóvenes, formar su carácter, formar su espíritu, su capacidad de pensar, de abrir horizontes, de distinguir. Eso les va a dar las herramientas para enfrentar cualquier situación de la vida. Tampoco habla de una sobreprotección, ¿no? Sino de construir, ayudar a que los alumnos construyan su propio interior, digamos, ¿no? Bueno, y el último punto sobre el que me quería detener era el tema de la luz, que ya fue mencionado 2 veces y creo que no es casualidad, y que tiene que ver con este pasaje de la oración de la Madre Teresa, que toma casi literalmente de una oración de Newman, con muy poquitos cambios, y que empieza diciendo, la tercera parte de la oración de Newman, quédate conmigo, le habla a Jesús, ¿no? La oración se llama Jesus, the light of my soul, ¿no? Entonces le dice, quédate conmigo y entonces empezaré a brillar como vos brillas, ¿no? Así empieza la parte de la oración de Newman que toma. Y esto me recordó, antes de venir acá, a unas palabras que un líder de la congregación de hermanos cristianos, Philip Pinto, nos dijo en una comida de exalumnos allá por 2009, un año después del capítulo de Munar. Nos dio un discurso, ¿no? Nos costó que Paul lo convenciera, pero vino a darnos un discurso a los exalumnos muy, muy fuerte, muy impactante, muy profético también en muchos sentidos, que movilizó de hecho muchas cosas en el colegio después, ¿no? Y al final de este discurso nos contó una historia, porque dijo, muy pronto no va a quedar ninguno de los brothers acá con ustedes, ¿no? Esto también fue profético, porque ahora solo queda el querido Thomas. Y les voy a contar una historia para cuando llegue ese momento, dijo Philip, ¿no? Y contó una historia de un maestro que sabía que se iba a morir, entonces lleva a su discípulo al bosque con una antorcha, y llegado a cierta profundidad del bosque, apoya la antorcha en el suelo y se apaga la antorcha. Y el maestro hace un ademán para irse, ¿no? Y el alumno dice, ¿dónde te vas? No te vayas, no voy a tener la luz, digamos, ¿no? Entonces el maestro le dice que tiene que buscar la luz en su interior, ¿no? Y Philip Pinto terminaba el discurso diciendo, sigan buscando esa luz. Y cuando la encuentren, entonces ustedes van a volverse brothers para su gente, ¿no? Quiso decir hermanos, obviamente, ¿no? Hablando de la fraternidad universal y sobre todo con los más necesitados, ¿no? Lo que me queda de Paul, ahora 6 años de su partida, desde el momento que falleció intempestivamente, fue esa sensación. Lo que me queda es hacer lo que él hizo conmigo. Otra imagen de la transmisión de la educación, digamos, ¿no? Recibimos humanidad de nuestros maestros y tenemos que tratar de transmitirla de la mejor manera posible. ¿Y qué imagen más hermosa de esto que la luz? Que no agarramos, que no dominamos, que no es completamente nuestra, lo único que podemos hacer es reflejarla para el que viene después, digamos, ¿no? Por eso quería terminar con esta oración que creo que no tenemos, ¿no? Bueno, que después les vamos a compartir. En mi caso, en recuerdo de mi maestro, el brother Paul. Dice así, quédate conmigo, lo digo en rioplatense, quédate conmigo y entonces empezaré a brillar como vos brillás.
a brillar de tal forma que yo sea luz para otros. La luz, oh Jesús, vendrá toda de vos, nada de ella será mía. No hay mérito para mí. Serás vos quien brille sobre los demás a través mío. Déjame alabarte así, de la manera que más te gusta, brillando sobre todos a mi alrededor. Dales luz al igual que a mí. Iluminalos conmigo, a través mío. Enseñame a manifestar tu alabanza, tu verdad, tu voluntad. Hacé que yo te predique sin predicar, no con palabras, sino con mi ejemplo, con la fuerza cautivante, la influencia contagiosa de lo que hago, mediante mi visible semejanza a tus santos y la evidente plenitud del amor que mi corazón tiene hacia vos. Podemos terminar con esa frase que Paul empezó a comunicarnos y que el mundo quería mucho, ¿no? Que viva Jesús en nuestros corazones por siempre. Bueno, qué difícil agarrar el micrófono, ¿no? Entre emociones tan intensas que se fueron avivando en esta charla. Les agradecemos un montón. Creo que todos estamos un poco conmovidos de maneras distintas. No queríamos perder la oportunidad de tener quizás 2 o 3 personas que quieran hacer alguna pregunta. No tenemos un montón de tiempo, pero sí la oportunidad de eso, de compartir un ida y vuelta. Así que si alguien se anima a abrir el juego, nos ayudaría un montón. Eso, Quinco, gracias. No, Chesterton, recuerdan, dice que Dios confunde a cada generación dándole el santo que más la contradice. ¿En qué la contradice Newman a nuestra generación? ¿O cuál es el mensaje que hoy Dios nos manda a través de Newman? Buenísimo. Bueno, tienen los 3 la posibilidad de hablar, así que no es que... Dejo acá. Pensaba cómo tanto Andy como Frankie habían dado sus testimonios personales. De esto tengo mucha experiencia. Creo que el desafío muy grande de nuestro tiempo es justamente el integrar, el bajar de la cabeza al corazón. Estamos como muy afuera, muy en la vorágine, en lo que hay que hacer, en mandatos, y con la convicción de que si esto me hace bien, si lo paso bien, si está bien, una confusión muy grande acerca de la identidad, de la verdadera identidad. Y Newman nos pone así claramente, es Jesucristo, es Jesucristo y está en nosotros y nos habla a nosotros. Entonces, ¿cómo en nuestro tiempo, que la educación, que nuestros hogares, que nosotros mismos, tener como esta, si de verdad creemos, porque ahí está como el desafío, que eso muchas veces creemos de la boca para afuera, pero si de verdad creemos con el corazón. Bueno, toda mi vida, cumplo 75 años dentro de 2 días, el Señor me dio la gracia de poder ver esto y me dio la gracia de poder plasmar esto en un itinerario, en una pedagogía, de cómo acompañar a las personas de la cabeza al corazón, del adentro al afuera. Y Newman habla de que tenemos que animarnos a entrar y encontrar ahí a Dios que nos habla. Y es una verdad que claro que nos incomoda, que nos confronta, pero es aprender a discernir, a ponderar, a elegir. Y de ahí viene la libertad, la felicidad. Es una nueva vida y vale la pena. Yo creo que nos desafía, es tan actual Newman, por eso les digo, lean su autobiografía, lean la gramática del asentimiento, lean algo de él,
porque a mí me daban ganas de escribirlo todo. Gracias que lo pusiste más largo en palabras, porque es tan rico que creo que claramente nos desafía. A ver si hay otra pregunta. Como quieras, Andy. No, yo creo, lo dijo muy bien Inés, Frankie lo dijo también con la división. Somos una cultura muy escindida y sumaría como la mediocridad, ¿no? Como el síndrome de Poncio Pilato, como, ok, tengo ahí una pregunta, pero mejor sigamos adelante. Esa distracción, esa evasión, me parece que en ese sentido Newman nos interpela y nos contradice. Gracias. ¿Quién más? Yo no quiero hacer preguntas, quiero hacer un breve comentario. Bueno, necesitaría con micrófono. Que no voy a hacer una pregunta, solamente un comentario. Muchísimas gracias a los tres, porque nos han enamorado de Newman, los tres. Yo había leído un poquito sobre Newman, pero bueno, hoy he escuchado cosas maravillosas sobre él. Y tanto como le decía Andy, como vos y Inés, en la búsqueda de la verdad de Newman, bueno, me remití a cómo nos enseñabas vos, Inés, hace muchísimos años. ¿Para qué estudiamos? ¿Para llenarnos de conocimientos? No, estudiamos para buscar la verdad. Eso lo decías hace 40 años, creo, 45 años. Y lo debes haber repetido, bueno, tantas veces. Muchísimas gracias a los tres y muchísimas gracias, Inés, nuestra maestra. Bueno, gracias. Marcos, te hago llegar el micrófono. Espérame un segundo, Bueno, también, gracias, espectacular. La pregunta es, Newman hablaba de humanitas redimida como un término que engloba realmente cómo el hombre, en las virtudes, puede lograr el estatus de humanidad redimida. ¿Ustedes creen, o sea, poco, si alguno se anima a hablar del tema ese, y cómo creen que hoy en día en Newman, colegio, comunidad, club, etcétera, podemos trabajar mucho más en esas virtudes que nos logran poner virtudes más gracia en esa posición de humanidad redimida? ¿Quién? ¿Agarrar cuál? ¿Quién va ahí? Bien, Frankie. Voy a agarrar otro micrófono así tenemos. Gracias, Marcos. Muy linda pregunta. Bueno, de lo poco que yo estudié de Newman en mi carrera, tuvo que ver con la influencia en Newman de los padres de la Iglesia, ¿no? Y Newman estudió mucho, que no era muy común, los padres de la Iglesia oriental, o sea, los padres griegos. Y de hecho tradujo algunos de los textos del griego y, bueno, algunos los tenemos acá en los houses, ¿no? Basilio de Cesarea, Cirilo de Jerusalén, ¿no? Y en esa tradición hay una imagen y una importancia muy grande sobre el tema de esta humanidad redimida. Y justamente la imagen de la luz es muy importante en esa tradición. Esa iluminación de la naturaleza humana abarca todo lo que es humano, ¿no? Y ellos lo llaman también la divinización de la humanidad. En Jesús, por supuesto, ¿no? No la humanidad aislada, sino la humanidad plenamente en comunión con Dios. Y Newman se alimentó mucho de esta tradición, ¿no? Esta tradición de alguna manera implica que nada de lo humano le es ajeno a Dios, digamos, ¿no? Entonces no podemos despreciar nada de lo humano, ¿no? Todo fue asumido por Jesús y por lo tanto todo fue hecho uno con Dios, fue divinizado, ¿no? Y esto es importantísimo para el colegio, para la educación, porque da una perspectiva muy positiva de nuestra humanidad,
digamos, ¿no? Sin dejar de lado sus heridas, sus problemas, sus divisiones, las consecuencias del pecado, digamos, según la tradición cristiana, ¿no? Pero está eso de fondo, ¿no? Somos imagen y semejanza de Dios, plena imagen y semejanza de Dios desde la creación, y todo lo que somos es amable para Dios, y Dios lo ama y lo sostiene, digamos, ¿no? Eso es muy importante me parece a mí, para pensar la educación, ¿no? Bueno, ¿algún otro? ¿Se anime a hacer alguna pregunta? ¿Estamos? Bueno, muchas gracias. Andy, no sé si querés hacer una bendición final, perdón, te tiro la pelota así en fue una improvisación de este momento, pero creo que lo vale, ¿sí? Te damos gracias, Señor, por esta mañana, por este encuentro, por la fe en nuestra comunidad. Ayúdanos a profundizar en nuestra identidad, en nuestra misión. Que lo que hemos escuchado y meditado hoy siga calando en nuestros corazones para transformarlo en servicio alegre a nuestros hermanos. El Señor esté con ustedes. Los bendiga el Señor de la vida, Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.